Ustedes recordarán, en enero del presente año se cumplió el 30 aniversario del levantamiento zapatista y precisamente desde hace 3 décadas el movimiento iniciado por el EZLN nos sigue recordando que México tiene una gran deuda con nuestros pueblos originarios. A principios de este mes se celebraron elecciones y vamos a seguir platicando de este tema, del movimiento zapatista, en relación precisamente al nuevo gobierno que entrará en funciones en un par de meses. Y para platicar de este importante tema tenemos en la línea telefónica a don Gilberto López y Rivas. Nuestro invitado es antropólogo, ensayista, autor y editor de múltiples libros, ha ocupado cargos en la administración pública y en su momento conformó la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA y además ha sido uno de los principales asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Buenos días, don Gilberto, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Gracias, don Gilberto. Pues aquí con el gusto de saludarle, vamos a platicar un poquito de este tema importantísimo, vigente, 30 años después del levantamiento zapatista. Y quiero preguntarle, ¿qué espera el movimiento zapatista de este nuevo gobierno? ¿Habrá un acercamiento para atender los problemas de Chiapas y sus habitantes o la situación será la misma en el futuro? Mira, no ha habido un comunicado expreso de parte del EZLN. Los últimos comunicados que tuvimos fueron de diciembre y a la luz de los acontecimientos del 30 aniversario hubo reuniones en el territorio zapatista, pero no ha habido un comunicado expreso que nos lleve o nos dé luz sobre cuál va a ser la posición. Y a título personal y como analista político de la realidad de nuestro país, yo veo que hay un continuismo declarado, expreso, ¿no? Incluso se habla del segundo piso de la cuarta transformación, por lo que no habría que esperar mucho del gobierno que viene. Incluso durante la gira que han tenido el presidente en funciones con la presidenta electa, pues está expresado su satisfacción sobre temas muy candentes para las realidades de los pueblos indígenas, pues como es el Tren Maya, por ejemplo, el corredor interoceánico y otros megaproyectos que han estado afectando la vida de los pueblos. También por las declaraciones que ha hecho el Congreso Nacional Indígena que acompaña al EZLN, nos podemos dar cuenta de que a juicio del Congreso y de muchos de los que formamos parte del entorno solidario con el zapatismo, pues la guerra contra los pueblos continúa. Pues hay una recolonización de los territorios durante este sexenio que parece que va a continuar. Hay una militarización y un militarismo en curso, ¿no? Ya la presidenta electa habló sobre la cuestión muy polémica sobre la Guardia Nacional y su incorporación a Sedena, la Marina muy activa en el Istmo de Tehuantepec, pues operando como opera la Sedena en el Tren Maya, a partir de estas megaobras que coordinan ellos, que dirigen ellos, los militares me refiero, y cuyo provecho e interés es de beneficio pues de todas las corporaciones que acompañan estos megaproyectos, ¿no? Son enclaves industriales, no es una línea de tren que conecta un lado de otro, sino es sobre todo una serie de corporaciones que se van a instalar en todos estos territorios y que están dando al traste con el ambiente y con las formas de organización tradicional de los pueblos indígenas que componen y dan vida a todos estos territorios. En suma, Francisco, yo creo que vamos a tener un poco más de lo mismo, con continuismo. No veo un deslinde de ningún tipo o de ningún caso de la presidenta electa sobre lo que ha sido el trabajo de su antecesor. Es correcto, don Gilberto. Como yo comentaba en la introducción, ya tenemos 30 años
de vigencia del EZLN, el Ejército Zapatista enarbola una causa legítima, que es la reivindicación de los pueblos originarios en general y de los pueblos originarios chiapanecos en particular. Al día de hoy creo que ningún gobierno mexicano ha podido atender y resolver de fondo los grandes problemas que aquejan a nuestros pueblos. Ese es el gran problema y coincido también con usted, hasta este momento no ha habido ninguna declaración oficial por parte de la presidenta electa de cuál será la relación con los pueblos originarios, especialmente con el Ejército Zapatista. Ya en otras ocasiones hemos analizado en este espacio, hemos platicado a fondo de cómo los pueblos originarios chiapanecos, en especial el Ejército Zapatista, pues sigue vigilado, sigue bajo la lupa del gobierno. En octubre del 2023 se dio a conocer la noticia de los famosos hackers guacamayas y entre otros personajes importantes, el EZLN fue uno de los que están bajo la vigilancia del gobierno. Es evidente porque ustedes representan un sector muy importante de la sociedad mexicana, enarbolan causas legítimas que no han sido resueltas, sin embargo, constituyen un foco rojo para el gobierno. Puede haber por ahí, no sé, tal vez en el futuro alguna insurrección, algún relevantamiento, lo cual no conviene a ningún gobierno, menos a este. Es importante que el gobierno tome en sus manos los problemas que aquejan a los pueblos originarios. Ustedes no, bueno, el Ejército Zapatista no pide otra cosa más que la resolución de los problemas y, en su caso, el respeto a la autonomía y a la autodeterminación, que es muy importante para que todos podamos vivir en paz. Y precisamente, don Gilberto, hablando de los problemas de los pueblos originarios, ¿qué nos hace falta para resolver los grandes problemas de fondo de todos los pueblos originarios de México? Mira, el problema radica en una mentalidad, es un problema de carácter estructural, en lo que concierne a la estructura mental, teórico-política, digámoslo así, si me permites la expresión, de los gobernantes, de los partidos que los conforman y los llevan al poder, y de las formas que, digamos, de un carácter manipulador que ha tomado particularmente este gobierno, en cuanto a que son una transformación en la vida política del país. En realidad, no ha habido tal transformación, no vemos cambios, sino preocupantemente lo que con una narrativa de supuesta, incluso de supuesta izquierda, lo que se ha impuesto nuevamente, pues es este racismo estructural en con lo que respecta a los pueblos indígenas. Es un racismo que está encubierto de una narrativa de lo que nosotros llamamos las políticas indigenistas. No hay que olvidar que el presidente actual fue coordinador del Centro Indigenista de Tabasco, y que por lo tanto pues mantiene estas posiciones de carácter clientelista y paternalista, y particularmente a lo largo de estos 6 años hemos notado y concretizado una política de negación de la problemática indígena. No se concretó nunca la tal llamada reforma constitucional. La reforma en sí que se plantea tiene serias deficiencias de todo carácter, y por lo tanto pues lo que vemos es un Estado etnocéntrico, racista, militarizado, que apoya el proyecto corporativo militarizado y delincuencial que estamos viviendo. De esta manera, pues, no vemos que se resuelva esta contradicción, y no se puede resolver en tanto subsistan dentro de los gobernantes estas características que he tratado de esbozar de manera muy breve. No hay manera de un tipo de encuentro. Es casi como si se hablasen dos lenguajes distintos. Por un lado, el lenguaje de las comunidades y pueblos que intentan de todas formas
proteger la relación con la naturaleza, que intentan de todas formas proteger sus territorios, sus formas de vida, que tienen proyectos sumamente interesantes de cómo gobernarse a sí mismas a través del mandar obedeciendo de los zapatistas, a través de la participación de miles y miles de jóvenes y jóvenes en las comisiones de salud, de educación, de cultura, y todo esto pues choca radicalmente con el partidismo y con las burocracias y con un Estado que evidentemente niega cualquier posibilidad de interlocución. Es el único lenguaje que el Estado se permite, pues es en la parte, digamos, entre comillas, positiva, es la de los programas asistenciales que no van dirigidos hacia las propias comunidades, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no hay un proyecto de, por ejemplo, dar presupuestos participativos a los pueblos y comunidades para que ellos hagan su endodesarrollo, como podríamos llamarlo. Entonces, pues, Francisco, no veo salidas, no veo caminos, ¿no? Algunos de nuestros acompañantes en estas luchas nos dicen, sí, pero ¿y ustedes qué proponen? Pues lo que proponemos es, por ejemplo, reafirmar el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés. Uh-huh. No de las tímidas reformas de la Comisión de Concordia y Pacificación de la cual yo fui integrante. No, una verdadera reforma constitucional que tome en cuenta el territorio, que tome en cuenta los recursos naturales, que tome en cuenta las formas de democracia directa, que tome en cuenta las autonomías, que tome en cuenta el manejo del ámbito ecológico por parte de los pueblos indígenas y el derecho, pues, a la libre representación de los pueblos en todas las instancias del gobierno, tanto federal como estatales, como municipales. Todo eso está ausente, Francisco, de la mentalidad de nuestros gobernantes que solo están pensando, pues, en lo que ha sido la lucha de una democracia tutelada por los poderes fácticos, tutelada por el crimen organizado, tutelada por los militares, y entonces, pues claro que va a haber un enfrentamiento con respecto a lo que como el que existe hoy en día contra el gobierno actual. Esto va a continuar, lamentablemente, Francisco. Coincido con usted, don Gilberto, creo que no hemos tenido cambios de fondo. Usted lo ha señalado correctamente, los acuerdos de San Andrés, que datan, si mal no recuerdo, del 96, fueron una base fundamental para el reconocimiento íntegro de nuestros pueblos originarios. Ningún gobierno, ¿cómo decirlo?, ha tenido, no sé, tal vez el valor, la obligación de elevar estos tratados a una ley propiamente dicha. Hemos tenido aquí infinidad de análisis y creo que el fondo sigue siendo el mismo. No hay interés legítimo del gobierno, cualquiera que sea el color, cualquiera que sea la ideología. Creo que este gobierno en particular, obviamente, tiene su agenda, tiene compromisos, alianzas que de alguna manera van a beneficiar a nuestros pueblos originarios, y ese es el punto. No hay, por ejemplo, como usted lo dice acertadamente, una creación de algún fondo destinado a nuestros pueblos originarios, así como se reparten pensiones y demás. Creo que los pueblos originarios tienen el mismo derecho. La Constitución señala claramente que México es un país multicultural y todos tenemos el mismo derecho. El presidente actual dice que el pueblo es la base del poder, es la fuente de la legitimación y demás, pero el pueblo somos todos. Es decir, pueblos originarios, ciudadanos común y corriente, políticos, empresarios, en fin, el pueblo somos todos. Y creo que ese es el problema. No hay unidad siquiera en el discurso. Hay mucha división desde el 2018 a la fecha. En mi concepto, creo que esa división va a seguir. El modelo prácticamente va a ser el mismo. Tal vez existe la libre empresa, pero creo que este gobierno pretende mantener la libre empresa bajo una estricta regulación, bajo un estricto control estatal,
como si estuviéramos, no sé, en el siglo XX, años 60, 70, estamos regresando al pasado. Ahora con la reforma judicial vamos a tener un retroceso significativo en materia jurídica y política. Pero bueno, así las cosas, y don Gilberto, yo le dejo el micrófono abierto para platicar con usted más adelante de otro tema relevante que usted nos pudiera hacer favor de acompañar. Y bueno, mientras tanto le agradezco muchísimo su participación y le envío un cordial saludo. Igualmente, Francisco, te agradezco la posibilidad de compartir estas ideas en tu espacio radiofónico. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gilberto. Un abrazo.